maduro del árbol del pueblo, la canción mía. Bueno, la idea de contar la experiencia de la dictadura o los días previos es muy interesante para mi generación como para las otras, porque es como la pérdida de la inocencia. Una inocencia de los 12 o 13 años cuando se da el golpe, en la escuela, saliendo de la escuela, y los inicios en el liceo. Y un aprendizaje, especialmente de una familia no politizada, como era mi caso, que nos llevaría a entender que lo que estaba pasando en el país era trágico y no vinculado por lo general a sectores políticos, sino por un aprendizaje de algo que no funcionaba bien o que nos causaba temor. El trato en el liceo, por ejemplo, año 74, por ahí, 75, con un desprecio absoluto sobre los adolescentes, con una manifestación disciplinaria autoritaria con respecto a nuestra presencia, a nuestro pelo, a nuestra forma de vestir, que nosotros entendíamos que no era natural y que aquellos que ni siquiera lo explicábamos políticamente todavía nos hacía pensar que debería haber una explicación para eso y para defenderse de eso. En mi caso, por razones de familia, justamente mientras existió la democracia en Buenos Aires nos trasladamos ahí, hasta que viene el golpe en Argentina, y cuando me reintegro a estudiar en Montevideo ya eran otros tiempos. Lo mismo cuando ejerzo el periodismo o cuando estudio psicología. Por eso quisiera reparar en el detalle de un adolescente de 15 o 16 años, en esa etapa, que fue la que propició que nos politizáramos, la toma de conciencia, esa contradicción entre ser libres y no serlo en una etapa de la vida en la que uno naturalmente quiere serlo y que entiende que todo aquello que se oponga a la libertad del ser humano es extraño, es raro, no se entiende. Y eso nos volcó a juntarnos con personas que pensábamos igual, algunas politizadas, a entendernos, y cuando pasan los años y vimos que eso sucedía en un momento de una sociedad criminalizada, perseguida, donde los adolescentes éramos insultados en la calle por nuestro pelo. Recuerdo que una vez íbamos con 3 amigos caminando por una calle y nos cruzamos con 3 soldados y nos gritaron: ¿qué hacen pichis? Y si bien no entendíamos por qué, nos ofendió mucho cuando nos paraban a estos mismos adolescentes para pedirnos documentos, nos ponían para cachearnos sobre una chanchita que había en esa época. Fue terrible y empezamos a darnos cuenta y se nos empezó a ocurrir escuchar radios de onda corta. Estoy hablando de 1975, escuchando, no sé, Radio Moscú o Radio Nederland, que recuerdo que en mi casa me preguntaban por qué escuchaba esas cosas tan extrañas, informes sobre Uruguay y sobre la represión, y ese mismo daño, esa misma represión absoluta nos llevó a buscar información sobre nuestra realidad, a politizarnos y a saber que era algo secreto pero maravilloso, la búsqueda del derecho a ser libres y a empezar a pensar en la democracia, eso de que nos hablaban nuestros mayores y para nosotros era un pensamiento extraño. Por suerte, de ese dolor nació la necesidad de la ideología, de entender nuestro mundo, de entender nuestra realidad, y de esa ingratitud de los porteros militares en los liceos, de la persecución por el cabello, la persecución por nuestra ropa, la persecución por si besábamos a una compañera en el liceo, que la policía nos llamaba la atención cuando eso sucedía. Nació el deseo de buscar la libertad, de profundizar en el conocimiento político, de involucrarnos políticamente, y el resultado de esa experiencia negativa, como en la mayoría de las cosas de la vida, fue el nacimiento de la necesidad de luchar por la libertad y aprender que la democracia era una meta maravillosa para nosotros, y después sí vincularnos en todo el movimiento de la salida de la dictadura y ese aprendizaje formidable que tuvo nuestro pueblo y que contó en los jóvenes con un aporte muy valioso.
quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide